Hace más de 15 siglos, al amanecer, la bruma aún cubría las llanuras al norte del Danubio. El viento cortaba la piel como cuchillas y el barro del río adhería a los pies de los primeros exploradores de la historia que contemplaban un horizonte inquietante. Decenas de guerreros a caballo, armados con arcos recurvos y lanzas largas, sus caballos relinchando con la impaciencia de presagiar la muerte. Entre ellos, un hombre destacaba por su porte y su mirada: Atila, llamado después el azote de Dios. Sus ojos, fríos y calculadores, parecían leer el miedo que se desplegaba a cientos de kilómetros, más allá de las fronteras del Imperio Romano, en ciudades y villas que jamás imaginaron la tormenta que se acercaba. No se trataba de un ataque improvisado. Cada paso de los hunos estaba medido, cada decisión tomada con la frialdad de un estratega que conocía las debilidades del enemigo incluso antes de cruzar los ríos. Roma, inmensa, poderosa, con sus muros, templos y foros, parecía indestructible. Pero su decadencia interna había abierto grietas invisibles que Atila sabía explotar. La corrupción de los gobernantes, las disputas por el poder, la desunión entre provincias y generales. Todo eso era un terreno fértil para quien no conocía la misericordia. Retrocedamos por un momento, para comprender quién era este hombre que despertaba temores más allá del Danubio. Atila nació hacia el año 406, en el corazón de las estepas euroasiáticas, en un mundo dominado por nómadas que se movían con el ciclo de los pastos y el tiempo del caballo. Desde joven aprendió a leer la tierra, a escuchar los vientos y a interpretar el comportamiento de los animales como quien descifra mensajes secretos. Sus primeras batallas no fueron contra Roma, sino contra clanes rivales dentro de los hunos, donde la lealtad se pagaba con sangre y cada derrota se recordaba por generaciones. La historia de Átila, sin embargo, no solo se escribió en los campos de batalla, también se tejió en las alianzas estratégicas, en la diplomacia brutal de la época, en la habilidad de forjar miedo y respeto simultáneamente. Los romanos, a pesar de su arrogancia y su orgullo, pronto aprendieron que su riqueza y fortaleza no bastaban frente a un enemigo que conocía sus secretos mejor que ellos mismos. Los hunos no solo atacaban, dictaban condiciones, imponían tributos y desarticulaban imperios sin necesidad de tomar todas las ciudades. Cada incursión era un recordatorio de la fragilidad del poder humano. Los cronistas romanos que sobrevivieron a estos años lo describen con tonos extremos: demonio, monstruo, azote, divino. Pero entre la exageración y la leyenda hay una verdad incontestable. Atila simbolizó el despertar de fuerzas externas que marcaron el declive de un imperio. Los romanos miraban hacia el horizonte esperando que el sol disipara la niebla, pero en lugar de luz, encontraban siluetas oscuras de caballos y guerreros que galopaban hacia su destino, y con ellos, la inevitabilidad de un cambio irreversible. En este punto, mientras el primer rayo de sol caía sobre los muros del Danubio, podemos imaginar las ciudades romanas todavía dormidas, sin sospechar que la historia estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más sangrientos. La caída no se produciría de inmediato, pero el fin ya estaba gestándose, y Atila era la tormenta que nadie pudo contener. Cada paso que daba hacia el corazón del imperio estaba cargado de un simbolismo brutal. El mundo antiguo estaba a punto de enfrentarse a una fuerza desconocida, implacable, y su supervivencia dependería tanto de estrategia como de suerte. Así comenzaba el fin del Imperio Romano, y el eco de los cascos de los hunos todavía resuena en las páginas de la historia. Mientras nos adentramos en este relato, les invito a acompañarme en este viaje, a explorar los pasillos de un imperio que creía eterno, y a sentir con cada relato cómo la historia se construye entre miedo, ambición y sangre. Suscríbanse para no perder detalle de esta saga épica, porque cada batalla, cada decisión y cada traición nos enseñará no solo quién fue Atila, sino cómo la civilización más poderosa de su tiempo comenzó a tambalearse frente a la amenaza de lo inesperado. En la ribera del Danubio,
Los campamentos romanos se agitaban al amanecer con la sensación de que algo se aproximaba más allá del horizonte. Los vigías, empapados por la escarcha, alzaban la voz entre el murmullo de los soldados, pero incluso ellos no podían describir con exactitud lo que veían. Sombras veloces sobre la niebla, relinchos que se confundían con el viento y arqueros unos que parecían surgir de la nada. La frontera oriental del imperio se tensaba como un arco a punto de disparar su flecha. Cada día sin noticias de Roma era un recordatorio de que los hunos no solo atacaban ciudades, se infiltraban en la psique de un imperio que ya vivía de apariencias. Los hunos eran maestros de la movilidad. Sus caballos, pequeños pero robustos, recorrían decenas de kilómetros en un solo día, llevando mensajeros, avanzadas de guerra y guerreros preparados para la emboscada. Atila comprendió que la verdadera fuerza de Roma no estaba solo en sus murallas ni en sus legiones, sino en su organización y disciplina, y que cualquier descoordinación podía ser fatal. Por eso atacaba rápido, desaparecía antes de que llegara la respuesta y volvía a aparecer donde menos se esperaba, sembrando confusión y miedo. Cada villa saqueada, cada tributo exigido, era un golpe estratégico, una declaración. Roma ya no controlaba el juego. Pero los romanos no eran ingenuos. Sus gobernantes, desde Constantinopla hasta las provincias del Danubio, comenzaron a medir cada paso, a negociar con tribus enemigas y a reforzar fortalezas que alguna vez se consideraron seguras. Sin embargo, los problemas internos debilitaban cualquier iniciativa. Los senadores discutían en palacios decorados con mármol, mientras en las fronteras el sudor y la sangre marcaban la verdadera geografía del poder. La corrupción, las luchas por la sucesión y la falta de cohesión militar eran la grieta por donde la sombra de Atila se filtraba lentamente. En estas primeras incursiones, la estrategia del huno era clara: no destruir por capricho, sino enseñar, intimidar y exigir reconocimiento. Los mensajes llegaban incluso a través de emisarios, envueltos en amenazas que recordaban que la muerte no era la única herramienta de Atila. Su reputación y su astucia eran armas igual de eficaces. Cada ciudad que pagaba tributo, reforzaba la leyenda de un líder capaz de doblegar al mundo sin necesidad de asediarlo durante semanas. Imaginemos por un instante la escena. Al mediodía, una columna de jinetes emerge de la bruma, arcos tensados y lanzas al frente, mientras las campanas de una villa romana suenan en vano, anunciando alarma sin esperanza. Los ciudadanos miran desde las murallas, sabiendo que la diplomacia de Atila es tan implacable como sus flechas. Nadie puede escapar de la incertidumbre que acompaña a su avance. Ni los soldados experimentados, ni los gobernadores mejor preparados. La historia recuerda estas imágenes como símbolos de un imperio que comenzó a sentir su fragilidad con cada paso de los hunos sobre el barro húmedo. Al mismo tiempo, entre los romanos se gestaban debates y conspiraciones. Algunos proponían fortificar fronteras, otros ceder territorio para ganar tiempo, y unos pocos todavía confiaban en que la diplomacia o la entrega de oro podrían disuadir al azote de Dios. Pero incluso los sobornos y las promesas eran meras soluciones temporales. Atila buscaba algo más que riquezas, buscaba el reconocimiento, la autoridad sobre un imperio que ya dudaba de sí mismo. Cada encuentro, cada tratado, se convertía en una prueba de ingenio y audacia, donde el vencedor no siempre era quien empuñaba la espada, sino quien entendía primero el miedo. En medio de esta tensión, la reputación de Atila crecía como una sombra que se extendía desde las estepas hasta los palacios imperiales. Roma no se enfrentaba solo a un ejército. Se enfrentaba a la idea de que incluso la ciudad eterna podía ser desafiada, que la gloria de siglos podía tambalearse ante la rapidez y la astucia de un hombre que había aprendido a leer tanto la tierra como los corazones humanos. Y mientras los fogonazos de la guerra se reflejaban en los ríos y los pantanos del norte, los historiadores del tiempo futuro registrarían que este fue el momento en que la inseguridad comenzó a calar en la piel del imperio antes de que las legiones mismas se encontraran con la fuerza de Atila.
El sol apenas se alzaba sobre las colinas de Panonia cuando los tambores de guerra de los hunos comenzaron a sentirse en la distancia. No era solo un ruido, era un presagio. Cada golpe, cada estruendo sobre el cuero tensado de los tambores llevaba consigo el mensaje de Atila. El imperio, por poderoso que fuera, estaba al alcance de sus manos. Las aldeas romanas temblaban incluso antes de que los jinetes aparecieran en el horizonte. El miedo se propagaba más rápido que la caballería huno. El rumor de la llegada de Atila superaba la distancia entre los fuertes y los puentes sobre el Danubio. Roma, que había sobrevivido a bárbaros y traiciones internas durante siglos, no había conocido antes un enemigo que se moviera con tal combinación de rapidez, crueldad y astucia. Las primeras escaramuzas en los confines del imperio no eran enfrentamientos ceremoniales de soldados disciplinados. Eran emboscadas donde la estrategia del miedo era tan letal como las flechas envenenadas que silbaban sobre los campos. Las legiones, acostumbradas a líneas rígidas y formación impecable, se encontraban desorientadas ante un enemigo que atacaba en ráfagas, desaparecía entre la niebla y reaparecía donde menos se esperaba. Los hunos no buscaban solo territorio, buscaban la autoridad moral sobre Roma. Cada villa saqueada, cada campamento abandonado, era un mensaje. El orden romano es frágil. La seguridad es una ilusión. Atila entendía que para quebrar al imperio no bastaba con vencer batallas aisladas. Era necesario minar la confianza de sus gobernantes y sembrar dudas en cada corazón. Por eso, la propaganda de su terror viajaba tan rápido como sus caballos. Historias de aldeas arrasadas y nobles ejecutados se contaban en las calles de las provincias antes de que llegara el primer jinete. Imaginemos un momento. Al pie de un fuerte fronterizo, los oficiales romanos revisan los informes que llegan de todos los rincones. Las noticias son fragmentarias y contradictorias. Algunos afirman que los hunos atacaron con cientos de jinetes, otros dicen que eran miles. La tensión es palpable. Los soldados observan los bosques, esperando sombras que parecen moverse con vida propia. Y cuando finalmente las columnas hunas emergen del horizonte, no se trata solo de caballos y arcos, se trata de un rugido colectivo que atraviesa el viento, que hace que los corazones más valientes se estremezcan. Las estrategias romanas, antaño infalibles, comienzan a mostrar grietas. Algunos generales defienden posiciones demasiado estáticas, confiando en murallas que no pueden contener la velocidad del enemigo. Otros intentan negociar, enviar emisarios con oro y promesas, pero Átila no es un hombre de negociaciones fáciles. Cada trato es un juego de poder, y cada retraso puede convertirse en tragedia. Su habilidad no está solo en la batalla, sino en anticiparse a los movimientos del imperio, en conocer sus debilidades y explotarlas con precisión. Mientras tanto, en Constantinopla y en los palacios del oeste, los informes de la frontera generan debates interminables. Los senadores discuten estrategias, culpando a unos y otros, mientras la vida real se libra en los pantanos y bosques donde los hunos ya han marcado su presencia. Cada confrontación, aunque pequeña en número de combatientes, es una lección sobre la vulnerabilidad del imperio. Roma, con todo su prestigio, sus murallas y su historia, comienza a sentir la primera sombra de su propia decadencia. Y en medio de este caos, el nombre de Atila se convierte en leyenda. No solo un general, un fenómeno que transforma el miedo en una herramienta, que obliga a Roma a cuestionar su orgullo, su disciplina y su visión de un imperio eterno. Cada paso que da hacia el corazón del imperio es una promesa silenciosa. Nada será igual después. La primavera del año 447 después de Cristo trajo consigo un aire extraño sobre las provincias del Danubio. Los campos, todavía húmedos por la nieve derretida de los Balcanes, olían a tierra removida y a miedo latente. Roma había recibido rumores durante meses sobre las incursiones de los hunos, pero nada preparaba a los oficiales y aldeanos para lo que estaba por llegar. Cuando las primeras columnas de jinetes emergieron entre la niebla matutina, parecía que el propio suelo temblaba bajo el ritmo sincronizado de sus cascos.
Atila no buscaba enfrentamientos frontales con legiones completas. Su estrategia era más sutil y devastadora: hostigar, dividir y someter psicológicamente. Cada villa saqueada, cada torre de vigilancia destruida se convertía en un mensaje. Ninguna muralla, por fuerte que sea, puede contenernos. Ningún gobernador puede protegeros. Las noticias de estas devastaciones volaban por los ríos y caminos, llevando el miedo más rápido que cualquier mensajero. Los comerciantes abandonaban sus mercados. Las familias dejaban sus hogares para esconderse en bosques o en fortalezas improvisadas. Imaginemos la escena en la orilla del Danubio. Una pequeña guarnición romana observa los movimientos enemigos desde lo alto de una colina. Los hunos aparecen como sombras en movimiento, sus arqueros disparando flechas antes de que los soldados puedan organizarse, avanzando en ráfagas que desorganizan cualquier formación tradicional. Los oficiales romanos gritan órdenes, pero cada gesto es inútil frente a la velocidad y coordinación de un enemigo que parece anticipar cada movimiento. Los jinetes hunos no solo traen armas, traen terror y saben cómo usarlo. El fuego se convierte en otro instrumento de guerra. Atila entiende que la destrucción visual y sensorial debilita más que la muerte física en sí. Granjas ardiendo, aldeas evacuadas, columnas de humo elevándose hacia el cielo, como un presagio de la devastación que está por venir. Los hombres y mujeres romanos que presencian este espectáculo sienten una impotencia profunda. No hay valor, disciplina ni estrategia que pueda contrarrestar la fuerza psicológica de un ataque que golpea primero la mente y después el cuerpo. Atila no solo combate, enseña a sus hombres a moverse como una extensión de la estrategia misma. La caballería uno ataca, desaparece entre bosques y colinas y reaparece donde menos lo esperan. Sus arqueros, famosos por disparar incluso desde caballos galopando, logran impactar antes de que los romanos puedan levantar un escudo. Cada victoria parcial fortalece la reputación de Atila, y cada derrota romana alimenta su leyenda de invencible. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador flota entre la incredulidad y el pánico. Los informes hablan de pueblos arrasados, campos quemados y ríos que llevan cadáveres. Cada despacho de un gobernador fronterizo confirma la misma idea terrible. Atila no solo invade, él reescribe las reglas de la guerra y desafía la noción misma de invulnerabilidad romana. Y lo hace con un propósito que trasciende el saqueo: quebrar la confianza en Roma, hacer que incluso los más poderosos cuestionen la estabilidad de un imperio que parecía eterno. El Danubio, hasta entonces barrera natural y símbolo de seguridad, se convierte en escenario de humillación y miedo. Los hunos cruzan sus aguas como si fueran propias, y los romanos que durante siglos habían dominado la diplomacia y la estrategia empiezan a reconocer algo que pocos querían admitir. La sombra de Atila ya se cierne sobre el corazón del imperio. Cada noche, cuando el eco de los cascos se aleja, los habitantes de las provincias cuentan historias de un enemigo que no respeta nada ni a nadie. Y en esas historias Atila no es solo un hombre. Es la encarnación del terror mismo, un recordatorio de que incluso Roma, con todo su poder y glorias pasadas, puede temblar frente a un enemigo que entiende el arte de la guerra como pocos. Mientras los ecos de los cascos hunos aún resonaban en los valles y aldeas del Danubio, en la gran ciudad de Constantinopla, la diplomacia romana se debatía entre el orgullo y la desesperación. Los emisarios llegaban con informes aterradores: aldeas arrasadas, campesinos dispersos, ríos teñidos de rojo. Cada mensaje parecía un martillazo sobre la confianza imperial. Atila no era un líder más. Era la manifestación de la amenaza que Roma nunca había enfrentado en su historia reciente. El imperio, dividido entre Occidente y Oriente, había confiado demasiado tiempo en su prestigio y en la fuerza de sus murallas. Ahora se daba cuenta de que esos muros podían contener saqueadores comunes, pero no la audacia y la estrategia de un jefe nómada que entendía la guerra como un juego de mente, miedo y movilidad. Atila no solo avanzaba con fuerza, enseñaba a sus hombres a sembrar terror como una herramienta tan poderosa como la espada.
El emperador Teodosio II y sus consejeros debatían sin descanso: pagar tributos y esperar que la diplomacia funcionara, o enfrentar a los hunos en batalla abierta. Las cartas enviadas a Atila estaban cargadas de palabras cuidadosas, elogios disfrazados de súplicas y regalos que pretendían aplacar un peligro incontrolable. Pero cada mensaje de paz tenía un precio: oro, alimentos, promesas de tierras y, sobre todo, un reconocimiento tácito de poder. Roma empezaba a ceder, y en ello residía la tragedia de un imperio que se había considerado eterno. Mientras tanto, en las llanuras del norte del Danubio, Atila observa los palacios de Constantinopla y sonríe con la calma de quien sabe que ha sembrado la duda. No necesita tomar la ciudad por la fuerza. El temor que genera es ya un campo de batalla. Sus enviados recogen tributos y pactos con el mismo desprecio con que un dios antiguo recogería ofrendas. No hay gratitud, solo confirmación del control que ejerce sobre la mente de sus enemigos. El mensaje que llega a los gobernadores fronterizos es simple y devastador. Roma puede hablar de honor y leyes, pero frente a Átila, solo la prudencia y el miedo aseguran la supervivencia. Los oficiales romanos, acostumbrados a la disciplina de legiones y a la lógica de fortificaciones, se encuentran impotentes. Cada decisión política se convierte en un acto de equilibrio. Ceder demasiado podría fortalecer la ambición del uno. Ceder poco significaría la destrucción de provincias enteras. Entre las ciudades y villas del imperio, la palabra tributo empieza a resonar como un signo de humillación. Las historias de saqueos y asesinatos se mezclan con los relatos de enviados que regresan con cofres llenos de oro y gritos de miedo en los labios. La población comienza a comprender lo que los funcionarios ya saben: Atila no se limita a invadir, redefine la relación de poder. No es solo un enemigo militar, es un recordatorio brutal de que incluso los más grandes imperios pueden temblar cuando un hombre entiende la psicología del miedo y la utiliza como arma principal. Y mientras Roma negociaba, mientras emperadores calculaban pagos y enviaban regalos, Atila seguía su camino, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre, respeto forzado y terror silencioso. Cada paso que daba, cada ataque planeado con precisión quirúrgica, reforzaba la idea de que el fin de la tranquilidad romana no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo y cómo. El imperio, fuerte en su apariencia pero frágil en su realidad, comenzaba a comprender algo que cambiaría su historia para siempre. Atila no necesitaba conquistar todo de inmediato. Su arma más poderosa era la anticipación del desastre, la capacidad de hacer que incluso los hombres más sabios y veteranos miraran sus mapas y dudaran de su propia seguridad. A medida que Atila y su horda se acercaban a las fértiles llanuras de Panonia, el aire parecía cargado de un presagio imposible de ignorar. No era solo el ruido de cascos sobre la tierra. Era el murmullo del miedo que viajaba antes que él, anticipando destrucción y sometimiento. Los pueblos fronterizos, acostumbrados a los saqueos de tribus menores, se encontraban ante algo diferente: una fuerza organizada, impasible y metódica, capaz de convertir la guerra en un instrumento de poder psicológico más que de mero combate. Los reyes aliados de Roma observaban con aprensión. Hungría y partes de Austria modernas estaban llenas de asentamientos que habían prosperado bajo la sombra protectora del imperio. Pero ahora esa sombra se desdibujaba. Las antiguas lealtades se tambaleaban. Tribus que durante décadas habían prestado tributo a Roma, ahora dudaban de su seguridad y consideraban la posibilidad de alinearse con el nuevo actor que imponía su voluntad sin esperar nada a cambio más que respeto y temor. Roma, mientras tanto, enviaba emisarios de urgencia, cargados de regalos y palabras cuidadosamente medidas. Oro, joyas, promesas de tierras, incluso matrimonios políticos, todo para apaciguar al temido azote de Dios, como muchos ya comenzaban a llamarlo en susurros. Pero Átila no se conformaba con meras muestras de deferencia, exigía reconocimiento de poder, de autoridad, de la fuerza que lo situaba por encima de emperadores y generales.
Cada carta que llegaba a Constantinopla llevaba consigo la certeza de que Roma no dictaba ya los términos de la historia, sino que los leía con miedo, tratando de interpretarlos antes de que fuera demasiado tarde. En Panonia, la Horda I no era solo una fuerza de ataque, sino un organismo que vivía de la movilidad, la rapidez y la sorpresa. Caballos más resistentes que la mayoría de los animales locales arqueros que podían disparar mientras galopaban hombres capaces de recorrer kilómetros en pocas horas. Todo esto transformaba los encuentros en escenarios de terror donde la victoria parecía inevitable antes incluso de que comenzara la batalla. Los líderes romanos, acostumbrados a la disciplina de legiones formadas en filas perfectas, comenzaban a comprender que la guerra que enfrentaban no tenía las reglas conocidas. Se enfrentaban a un enemigo que entendía la estrategia como un instrumento de dominación integral. Los informes de saqueos selectivos llegaban con rapidez. No era destrucción sin sentido. Atila elegía objetivos, imponía castigos y luego se retiraba, dejando un mensaje imborrable. Roma podía hablar, podía enviar emisarios, podía ofrecer oro, pero no podía detener lo que estaba en marcha. Cada villa quemada, cada fortaleza saqueada, cada rebaño robado funcionaba como un contrato de miedo, recordatorio de que incluso la riqueza no ofrecía protección. En las cortes romanas y entre los aliados, las conversaciones ya no giraban en torno a estrategias de expansión o de consolidación, sino en torno a cómo sobrevivir. Los pactos tradicionales, las alianzas históricas, la obediencia al emperador, todo se desmoronaba frente a la inteligencia brutal de un hombre que había aprendido a gobernar a través del terror y la anticipación. Y en medio de la confusión, Átila avanzaba. No buscaba gloria personal ni monumentos. Su objetivo era la dominación silenciosa, aquella que se logra sin necesidad de conquistar ciudades inmediatamente, pero dejando claro que quien se interpusiera pagaría un precio incalculable. Roma, la ciudad eterna, empezaba a experimentar por primera vez la sensación de ser vulnerable. Un imperio que había derrotado a ejércitos bárbaros en 1000 batallas, que se había creído invencible, veía ahora cómo un solo hombre y su estrategia de miedo podían cambiar el curso de la historia sin necesidad de derramar todas sus fuerzas. Mientras los ciudadanos y gobernantes miraban hacia el norte con ansiedad, Panonia se convertía en un laboratorio de poder. Cada movimiento de Atila medido, cada decisión de Roma calculada, y entre ambos, un juego letal de estrategia y supervivencia. La lección era clara. Un imperio no solo se derrumba por las armas enemigas, sino por la sombra que proyecta el terror en la mente de sus líderes y de su gente. El Danubio, ancho y poderoso, fluía como un espejo oscuro bajo los cielos de un otoño incierto. Era la frontera natural que Roma había confiado durante siglos para contener a los pueblos del norte. Pero aquel año, esa frontera no sería un límite, sino un escenario donde la historia comenzaría a reescribirse con sangre y estrategia. Atila, al frente de su Horda I, llegó a las orillas del río con una fuerza que parecía surgir de la tierra misma. Caballos que resoplaban vapor en el aire frío, arqueros tensando sus arcos, mientras exploradores avanzaban silenciosos y guerreros que conocían cada piedra y cada árbol como si el mundo entero les perteneciera. Roma no se encontraba desprevenida, aunque quizá lo estaba. Los informes habían llegado, movimientos rápidos, saqueos selectivos, tribus aliadas cambiando de lealtad. Los generales imperiales reunieron sus tropas a lo largo del Danubio, formando líneas defensivas que se extendían como cinturones de hierro a lo largo de las riberas. Las legiones estaban listas, las catapultas preparadas, los campamentos fortificados, pero la seguridad que los soldados sentían era ilusoria. Atila no atacaba solo con fuerza bruta, atacaba con la percepción de inevitabilidad, imponiendo miedo incluso antes de que se desatara la violencia. El primer contacto ocurrió una mañana brumosa. Un destacamento romano avanzó para inspeccionar la orilla, solo para descubrir que los hunos habían desaparecido de donde los esperaban y reaparecían más al sur, sorprendiendo a la vanguardia con flechas que caían como lluvia helada. No era solo un ataque.
Era un mensaje. Roma empezaba a entender que Atila podía moverse donde quisiera, a cualquier hora, y que cualquier enfrentamiento directo sería una prueba de resistencia y nervios, más que de disciplina militar. Mientras los generales romanos debatían estrategias, Atila avanzaba con precisión. No buscaba enfrentamientos prolongados, sino imponer su voluntad, devastar selectivamente, tomar tributos, forzar acuerdos que humillaran a sus enemigos y fortalecieran su nombre. Cada villa saqueada, cada campo arrasado, cada rebaño tomado era una advertencia que resonaba mucho más allá de Panonia, atravesando las fronteras hacia la misma Roma. Y Roma, acostumbrada a dictar las reglas, comenzó a ceder. Los emperadores y sus consejeros, divididos entre la prudencia y la arrogancia, ofrecieron tratados y tributos, oro, tierras, promesas de paz, todo para apaciguar al hombre que estaba demostrando que un solo líder podía doblegar un imperio sin siquiera asediar sus ciudades principales. La diplomacia se transformó en un acto de supervivencia. Cada negociación era un cálculo. Ceder demasiado podía ser visto como debilidad. Resistirse demasiado significaba la destrucción. En medio de este escenario, los ciudadanos romanos en las provincias del Danubio comenzaron a comprender la magnitud del peligro. No era un ejército enemigo convencional. Eran hombres que entendían la guerra como un instrumento de control total, donde la rapidez, la movilidad y la anticipación eran más letales que cualquier catapulta o legión perfectamente entrenada. Las historias de saqueos y desapariciones llegaban con rapidez, y el rumor de Atila se transformaba en leyenda antes de siquiera cruzar la frontera principal del imperio. Atila, consciente del poder del miedo, no necesitaba conquistar ciudades de inmediato. Su presencia ya descomponía la estructura romana. Lealtades que se rompían, tribus que cambiaban de bando, generales que dudaban, diplomáticos que sudaban mientras redactaban acuerdos. El Danubio, que había sido una línea defensiva, se convirtió en testigo de la impotencia de Roma frente a un líder que había comprendido algo que ningún emperador había entendido del todo. La guerra comienza mucho antes de la batalla en la mente de aquellos que la enfrentan. Y así, frente al río oscuro y las regiones tensas, Atila demostró que el primer golpe de un conquistador no siempre se da con espada o lanza. A veces se da con el silencio de una presencia que desarma antes de luchar, con la certeza de que quien mira al enemigo sin miedo aún es el primero en caer. Roma empezaba a sentir el principio del fin, no como un estruendo de destrucción inmediata, sino como un río que lentamente erosiona los cimientos de la confianza y la autoridad. El viento helado recorría las calles de Aquilea, Carnuntum y otras ciudades a lo largo del Danubio, llevando consigo rumores de fuego y saqueo. Nadie sabía exactamente dónde atacarían los hunos, pero la sola posibilidad encendía el pánico. Atila no necesitaba grandes ejércitos ni prolongadas batallas campales. Su poder residía en la sorpresa, la rapidez y la certeza de la devastación que dejaba tras de sí. Cada ciudad que caía enviaba un mensaje más allá de sus muros. Roma no puede protegerlos a todos. Los emisarios del imperio llegaban a sus emperadores con historias que parecían leyendas, aldeas enteras reducidas a cenizas, hombres y mujeres desaparecidos, niños arrancados de los brazos de sus padres. Y mientras tanto, Atila avanzaba con su horda indomable, moviéndose como un río que no conoce obstáculos. La diplomacia se mezclaba con la amenaza, tributos, pactos de paz, promesas vacías. Roma comenzaba a pagar el precio de su arrogancia, de su convicción de que los siglos de gloria podrían defenderla de cualquier sombra del norte. En Roma, el Senado discutía, los generales debatían y los emperadores vacilaban. La propaganda oficial hablaba de valentía, de legiones invencibles, de la eterna fortaleza del imperio, pero las provincias temblaban y las fronteras caían lentamente. La sombra de Atila se extendía mucho más allá del Danubio. Era la certeza de que Roma, el centro del mundo conocido, podía ser cuestionada, vulnerada y humillada. Y entonces llegó el clímax,
Los hunos cruzaron los ríos interiores, avanzando hacia los mismos corredores que conectaban las ciudades más poderosas del imperio. Atila no buscaba ocupar Roma de inmediato. Sabía que la fuerza de la capital residía tanto en sus muros como en la obediencia de sus provincias. Su estrategia era lenta, calculada y psicológica. Desangrar la moral, quebrar la autoridad, mostrar que un solo hombre podía obligar a un imperio entero a arrodillarse sin necesidad de conquistar cada piedra. Los romanos, acostumbrados a ver la guerra como un enfrentamiento entre ejércitos, aprendieron demasiado tarde que Átila no peleaba solo con espadas y lanzas, sino con miedo y reputación. Cada ciudad caída, cada villa saqueada, cada tratado firmado bajo amenaza reforzaba su leyenda. El que se enfrenta a Átila enfrenta no solo a un ejército, sino al fin de la seguridad misma. Finalmente, el emperador Valentiniano y sus generales comprendieron que Roma ya no podía detener al hombre que se movía como un fantasma entre sus fronteras. Las negociaciones comenzaron a ser humillantes. El oro fluyó hacia los hunos, y la autoridad imperial se resquebrajó frente a un enemigo que había entendido algo que los romanos habían olvidado. Un imperio no se mantiene solo con fuerza. Se mantiene con respeto, miedo y percepción de invulnerabilidad. Cuando esa percepción se rompe, todo lo demás cae como un castillo de naipes. Atila dejó atrás un camino de destrucción, pero también un cambio irreversible. Roma ya no era la misma. Las ciudades temblaban ante cualquier rumor. La lealtad se volvía frágil, y el imperio que había dominado el Mediterráneo por siglos comenzaba a mostrar grietas que ningún muro podía ocultar. El nombre de Atila se convirtió en sinónimo de inevitabilidad, y su sombra sobre Roma marcó el inicio de un lento, imparable y cruel declive. En este momento, comprendemos algo esencial. La historia del fin del Imperio Romano no es solo la historia de batallas, emperadores o tratados. Es la historia de cómo la fuerza, la astucia y el miedo pueden descomponer un gigante. Atila el Huno no solo conquistó ciudades, conquistó la mente de Roma. Y mientras los hunos avanzaban y los emperadores negociaban, el mundo antiguo entendió que ningún imperio, por poderoso que parezca, es inmortal. Así, en la memoria de la historia queda la lección. Los imperios caen no solo por la espada, sino por la sombra de quienes comprenden la mente de sus enemigos y el miedo que pueden imponer. Atila, el Huno, dejó una marca indeleble que resonaría durante siglos, recordándonos que incluso los más grandes colosos pueden tambalear ante la estrategia, la velocidad y el terror calculado. Roma había sobrevivido, sí, pero jamás volvería a ser la misma. Y mientras evocamos estas escenas desde los ríos helados del norte hasta las ruinas de las ciudades romanas, comprendemos que la historia no se mide solo por quién vence en la batalla, sino por quien deja una huella indeleble en la memoria de todos. Atila lo hizo, y con él comenzó, de manera inexorable, el fin del Imperio Romano.